Hola, Jordi. A ver, aquí listo para lo que tú me digas. Sí, ¿qué significa esta alerta? En todo el mundo, el sarampión está siendo un problema de niveles altos que ya no se conocían antiguamente gracias a la vacunación, pero ocurrió que faltó la vacuna en algunos países, por un lado, y en algunos otros países, los grupos antivacunas que atribuyeron a la vacuna del sarampión el autismo han logrado que se reduzca el nivel de vacunación. En México lo que ocurrió fue antes de la pandemia una caída del nivel de vacunación. Hay que decir que en México la vacunación había sido habitualmente arriba del 90% en la infancia, pero ha caído por abajo del 70% hasta donde recuerdo antes de la pandemia, cuando hubo aproximadamente ya 200 casos en un brote en México. Entonces, eso es importante porque el sarampión es una enfermedad extraordinariamente contagiosa por un lado y por otro lado puede ser muy seria o grave inclusive, sobre todo en adolescentes y en adultos. Entonces, lo que ha llamado la Secretaría de Salud en México, el gobierno mexicano, es de que se han diagnosticado 4 casos, pero hasta donde entiendo no son autóctonos de México, sino que vienen de algunos otros países. Y no preocuparía si nuestro nivel de vacunación estuviera arriba del 90%, que no lo está. Entonces, hay ahora mismo una campaña de vacunación para lograr esos niveles. En México creo que ya son más de 8 millones de dosis de vacunas las que se van a aplicar entre abril y mayo para reducir ese rezago que hay en la infancia y en la adolescencia, lo cual nos tendría seguros. Porque hay que decir, y termino con eso este comentario, que el único mecanismo preventivo eficaz contra el sarampión es la vacunación en niveles altos en la población, que debe ser superior al 90% en la infancia y la adolescencia. Tal vez sea un poco repetitivo, pero ¿qué medidas se debe de tomar por parte del gobierno, de las autoridades sanitarias y también obviamente como sociedad? Sí, mira, en algunas otras enfermedades puede uno dar indicaciones higiénicas, dietéticas, que el distanciamiento, que cubrirse la boca cuando se tose o se estornuda, pero el sarampión es tan contagioso que realmente la única alternativa es la vacunación. Si no hay vacunación, no hay nada. Entonces, ¿qué medidas se tienen que hacer? Bueno, pues que se complete cuanto antes. Todos los niños, a ver, las familias que tengan niños que ya superen el año de edad y que no estén con su dosis de vacunación de que se debe poner entre un año de edad y un año y medio, deben llevarlos a vacunar. Hay una revacuna que suele aplicarse alrededor de los 3 o 4 años de edad. También, si tienen niños menores de 4 años que no tengan 2 dosis de vacuna de sarampión, llévenlos a vacunar. Y finalmente, adolescentes que no tengan al menos 2 dosis de vacunación y que no hayan sufrido sarampión todavía, también llévelos a vacunar. Se está tratando de subsanar todo ese rezago de la vacunación, porque si no se hace, y esa es una de las preocupaciones, y seguramente tiene que ver con la alerta que da la Secretaría de Salud, no es que vayamos a caer en pánico, tampoco es una alarma, es una alerta para que completemos esas tasas de vacunación que tradicionalmente tiene México y que no vayamos a tener un problema de brotes de vacunas como está habiendo en Europa y en Norteamérica. Inclusive en países desarrollados están teniendo este problema. Entonces lo que se trata es de que eso no ocurra. ¿Y qué pasa con la gente no vacunada? Hay que recordar que en otros países se habla mucho de este movimiento antivacunas, pero también, por ejemplo, de todos los niños que durante la pandemia sufrieron este rezago o desabasto de vacunación. Hasta donde entiendo por lo que ha comentado, por las informaciones de la Secretaría de Salud, hay suficiente vacuna para todas y para todos. No lo hubo antes de la pandemia, ¿eh? Ahora, hasta donde entiendo lo hay. Un problema en México fue que faltó la vacuna antes de la pandemia porque no tenía suficiente, digamos, dosis de rubiola, porque la vacuna viene junto con la de la rubiola, viene sarampión, rubiola, paperas. Entonces, eso se subsanó, pero también durante la pandemia mucha gente no salió a vacunar a sus hijos. Entonces, lo que se está tratando ahora es dar una alerta y recordarle a la gente que tenemos que retomar los niveles de vacunación. Es básicamente la única medida eficaz que se puede hacer ya en este momento. ¿A cuánto puede ascender el número de niños no niños y adolescentes no vacunados?
Sí, a ver, hay que decir que por fortuna en México los movimientos antivacunas no tienen fuerza, tienen muy poca fuerza. Hay que decir que México tiene esa gran ventaja. Nuestra población es una población abierta a la vacunación. Los grupos de antivacunas en México tienen muy poco poder. Lo que puede pasar en México es que falte la vacuna, que no es el caso en este momento. ¿Cuánto puede ser? Pues es que eso depende de la tasa de vacunación. Si la tasa de vacunación anda más o menos en el 80%, nos faltarían unos 15 puntos porcentuales de toda la infancia, que supongamos, no sé, estoy haciendo cálculos mentales. Si tenemos, no sé, 20, 30 millones de niños, nos podrían estar faltando al menos 4 millones en los niños de menores de 10 años y probablemente otros 2 o 4 millones en los mayores de 10 años. Pero son cálculos que tendrá que hacer la Secretaría. Me supongo que han comprado alrededor de 8 millones de dosis de vacunas, que es, me supongo también, la deficiencia que se está calculando. Porque recuerden que el sarampión además son dos dosis de vacunas, ¿eh? Una es después del año de edad y otra es alrededor de los 4 años de edad. Y en los adolescentes habría que completar las dosis que falten. Claro. Le agradecemos, doctor Alejandro Macías, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias, Jolie. Que estén bien, cuídense.